Aquí. El vídeo se llama Progre argentino quiso boludear a un cubano y quedó en ridículo. Mira, este vídeo cuando lo vi esta mañana me cogí tal cabreo que dije yo esto lo tengo que comentar, yo esto lo tengo que ver con la gente, porque es alucinante que o sea, los progres den estos argumentos, tío, para justificar un régimen totalitario, tiránico, como es la dictadura de Cuba, ¿vale? Y te sueltan estos rollos y se quedan tan a gusto. O sea, bueno, estamos acostumbrados a verlo en los políticos españoles, como Mónica García, médica y madre, que, bueno, hoy creo que ha dicho que el régimen de Cuba no se puede entender desde la perspectiva europea. No sé si lo ha sido ella o Ilone Belarra, una de las dos, pero tela, ¿vale? Estamos acostumbrados a los políticos españoles que son pura inmundicia intelectual y, claro, verte a una persona que se supone que vive más cerca, que está un poco más influenciado por el ambiente hispanoamericano, ¿vale? Vértelo dar estas opiniones, bueno, también es verdad que es argentino y en Argentina hay muchísimo surderío. Te deja como, Dios mío, ¿cómo pueden justificar una dictadura? Me parece alucinante. Obviamente siempre van en contra de las dictaduras de derechas, de las de izquierdas, son campeones de salto mental, ¿sabes? De piruetas mentales, son campeones, se llevan la medalla de oro. Y vamos a verlo. A ver, internet. Análisis del Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Vale. Sumate a la comunidad. Decime rápidamente, como forma de presentación del pueblo, ¿es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80%. ¿Quién aprobó la constitución? ¿Participación del 80% de quién? ¿Del Partido Comunista? ¿Quién aprobó esa constitución? En fin. De la población, es un población que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Y además la historia, te digo rápidamente, la historia de Cuba, los 60 años de bloqueo demuestran. Mira, es un bloqueo que impuso el país más poderoso del mundo. No bloqueo todavía. Decime, justificame tu respuesta. Para vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro. Es un país que tiene un gobierno con legitimidad de origen. Con legitimidad. Con legitimidad de origen. Nueva explicación progre para definir al régimen cubano, ¿vale? Es un pueblo que no es una dictadura porque tiene legitimidad de origen. Legitimidad de los huevos morenos del Partido Comunista Cubano y de Fidel Castro y de Raúl Castro y de toda la cúpula de funcionarios del Partido Comunista, ¿vale? Esa es la legitimidad de origen que tiene. Ojo, legitimidad absoluta, legitimidad desde hace 62 años, ¿vale? Es una maravilla de legitimidad, una legitimidad que es larguísima y longeva, una de las legitimidades más largas de la historia. No se ha visto nunca nada igual. Bueno, en Corea del Norte no se ha visto nunca nada igual. Es impresionante. Impresionante. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Sí. Y vine a la Argentina hace 4 años. Hace 4 años. ¿Por qué viniste a Argentina? Antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no. Quiero conocerte un poco más. Por un lado, por una cuestión familiar. Sí, China también, Andrea. Bueno, era la manera de empezar una vida juntos. Y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. O sea, justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Ya voy con vos y les abro todo, chicas, chicos. Te quiero preguntar... 62 años esperando elecciones, Andrea. Menos mal que te lo está diciendo él, que lleva 4 años en Argentina, que durante los primeros 30 años de su vida estuvo en Cuba, pero no, para el señor progre
es una constitución legitimada, es un sistema legítimo desde el primer momento, ¿vale? Aunque Fidel Castro prometiera elecciones, ¿vale? No importa, porque es legítimo. Y si lo dice Fidel Castro es totalmente legítimo. Vamos, como digas que es ilegítimo, te matan. Básicamente por eso es legítimo, ¿vale? En fin. Contar algo más porque a veces hablamos sin conocer. Por uno quiero, a veces una pregunta sonsa cuenta muchas cosas que uno quiere saber. Contame cómo te criaste vos en Cuba. Vamos a ver. ¿Cómo era un día tuyo en Cuba? A ver, la comida en Cuba. ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? La compra de la comida en Cuba. Yo nací en 1987. Sí. Previo a la caída del muro de Berlín y del campo socialista. Sí. En esa década del 80 había habido cierto mediano confort mantenido siempre subvencionado por los soviéticos, toda la asociación de la Unión Soviética, y en mi época, al no existir esa subvención, había un hambre y una necesidad tremenda. Pero ¿cómo era un almuerzo? ¿Cómo era el chavo con vos? Lo único que había era arroz y frijoles. Arroz y frijoles, dice 69N69, cállese señor cubano, yo sé más de Cuba que usted de Cuba y de cómo teñirme el cabello con agua oxigenada. Obviamente, él sabe más. Él sabe más porque mira con qué cara de superioridad moral e intelectual le está mirando al chico cubano, Fíjate, es que no conviene para el discurso progre, no conviene que salgan cubanos hablando en televisión, porque como salgan cubanos hablando en televisión y llamando a las cosas por su nombre, a lo mejor este rollito de blanquear y de llamar a la dictadura cubana, haciendo piruetas mentales para decir que es que desde Europa no podemos definir lo que es el sistema cubano, a lo mejor se os cae un poquito la cara de vergüenza, ¿vale? Y de a ver cómo le dices tú a una persona que solamente en su infancia comió frijoles y arroz, ¿vale? ¿Cómo le dices tú que no, que eso es que los europeos no lo entendemos y que en realidad eso no era una dictadura, es una cosa súper legítima, ¿sabes? ¿Cómo se lo dices a la cara? ¿Con qué cara le tienes que hablar a esa persona que ha vivido la represión y el hambre y la miseria? Porque digamos que la represión es un poco después. Primero, el hambre y la necesidad y la miseria. Y es que encima, la represión, ¿sabes? O sea, vale, es que si yo estoy en una dictadura en la que por lo menos puedo comer, ¿sabes? En la que por lo menos puedo ir al supermercado y comprar comida, ¿sabes? Pues ahí digo yo, vale, bien, puedo permitirme el lujo de cuestionar si eso es una dictadura o no, o si es un sistema totalitario o no, porque en el fondo el pueblo pues no lo está pasando mal a niveles primarios, lo está pasando mal pues en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la libertad de reunión, en cuanto a la libertad de prensa, que todo eso es deplorable, obviamente, pero por lo menos la gente tiene la barriga llena y por lo menos pues yo que sé, a lo mejor pueden trabajar, a lo mejor pueden, en fin, ese tipo de cosas. Entonces eso sí se puede cuestionar si es un totalitarismo tiránico o no, ¿vale? Pero en este caso es que te está diciendo que él pasaba hambre de pequeño y tú aún así le vienes a decir que es que eso no es una dictadura. Es que hay que tener hay que ser tan sinvergüenza para poder decirle esto a los cubanos, que es que a mí me provoca un sentimiento de vergüenza ajena. O sea, ver a una persona justificar estas cosas es como, tío, me estás dando puta vergüenza ajena. O sea, me tengo que tapar la cara de lo que dice esta gente. Es que me tengo que tapar la cara porque es lo que me nace. Porque me da un fuego interior que haya gente que justifique esto. No sé. O sea, su nivel moral está tan bajo. O sea, tienen una ética tan baja para poder justificar y decirle a un cubano a su cara que él no estaba en una dictadura, que me parece gentuza, sinceramente. Vamos a ver qué más dice. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame eso, a ver, ¿qué era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunaba? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. A veces cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche, ya no tenía cómo comprar leche y entonces
perfectamente. Bueno, ahora soy intolerante, por ejemplo, por la mañana a leche, cuando yo siempre tomaba leche por la ¿Cómo mañana. tomabas leche después de los 7 años? ¿No tomaste más No leche? se podía prácticamente, había que conseguir el mercado negro, había que pagar precios exorbitantes, había que transgredir ciertas cosas que además el régimen las pone justamente para criminalizar a la sociedad. ¿Qué decís del Popolo con esto que cuenta Mariño? Tú Y fíjate, o sea, si compro leche, si compro carne, si compro cualquier cosa que me haga estar bien alimentado, el régimen ha hecho una campaña de propaganda en la que te acusan de ser un mal ciudadano, ¿vale? O de ser una persona, yo que sé qué te digo, que no tiene ningún tipo de, yo que sé, de reparo de mostrar su ostentación, ¿vale? El régimen ha construido un relato para que las personas que coman carne o beban leche estén mal vistas por la sociedad, ¿vale? Es así de fuerte lo de Cuba. Es así de fuerte lo de Cuba y, en fin, vamos a ver qué dice el progre. todos, ¿eh? No, obviamente sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos. La cara. Sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil. Pero hay un elemento destacable. La cara. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿Qué en Cuba está viendo él? ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente Pero- viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas Mirá, que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estás hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿Tú has ido al campo cubano? vos podés ¿Has decir- visto al vos campo podés cubano? decir, ¿Has lo que visto quieras, a los pero niños cubanos? ¿Me vas a las decir a mí que no hay estadísticas de las desnutrición Naciones infantil? Unidas, las estadísticas de las Naciones ¿Qué? Unidas. Pero vamos a ver, señor progre. El partido cubano difunde unas estadísticas a la ONU, a las Naciones Unidas, difunde unas estadísticas totalmente falsas, ¿vale? Y como no se puede investigar de ninguna forma, de todas maneras, aún así hay gente que ha hecho estadísticas, digamos, no oficiales, ¿vale? De la desnutrición infantil, de cómo está el estado de la sanidad, de cómo está el estado de la educación, también de la educación de Cuba, ¿vale? Que no son oficiales porque no las promueve o digamos no las difunde el partido, el Estado, que claro, es que cuando esas estadísticas llegan a la ONU, a las Naciones Unidas, no tienen otra cosa a la que agarrarse porque no hay estudios reales, o sea, se tienen que fiar de lo que dice el Partido Comunista, es así. Y entonces, cuando este señor te está diciendo que no hay gente en la calle y entonces los señores que vivían debajo de mi casa que se murieron de frío, ¿qué eran? ¿Fantasmas? ¿Una imaginación mía? ¿Me vas a venir tú a mí que lo he visto con mis ojos? Que tú no tienes ni puta idea de cómo está la gente en los campos en Cuba. No tienes ni idea. Me vas tú a venir a decir a mí que un informe de la ONU dice que no sé qué. Es que me da igual lo que diga la ONU. Es que me da lo mismo. La ONU se basa en estadísticas que le ha dado el Partido Comunista. ¿Qué me estás contando? El Partido Comunista miente. Miente deliberadamente. Miente deliberadamente. Es así. Es así. En Cuba no hay hambre. Fuente la ONU. Schizophrenic Dreamer. Tal cual. No hay hambre en Cuba, porque lo dice la ONU. Qué bien. En fin. Naciones Unidas no entra Cuba. Ya voy, Luis, pará. En las Naciones Unidas no entra Cuba. ¿Tiene Yo sé que vos estadística trabajás verificable? estudiaste relaciones internacionales, investigás en el CONICET. Sí. Vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Bueno, yo soy a ver, argentino. ¿qué hacemos con él que vivió en Cuba? Te está diciendo abajo de mi casa viviendo abajo y se Pero- murieron de frío. ¿Qué le Claramente, decís? pero yo no niego que en Cuba haya pobreza, tampoco niego que en Cuba en los No, 90... la perdón, gente- usted dijo que en Cuba no hay desnutrición Claro, infantil. que no es lo mismo, que no es lo La, mismo. Lo cual, la UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Pero, Anda. y mira, que dice lo que le dice el Partido Comunista Cubano y entonces la lamentablemente... UNESCO son usted- tarados, no sé. Perdón, sí, son tarados. Bueno, Porque Uy, qué cosas, Vaya, qué cosas, tío. Acabas de descubrir que el Partido Comunista miente. ¡Anda! ¿No te habías planteado esa opción nunca, señor Progre? ¿Nunca te habías planteado la opción de que el Partido Comunista dice mentiras? Porque es que tienes aquí a una persona que te está diciendo que es que él lo ha visto.
Es que él lo ha visto, que tú no se le puedes negar lo que él ha visto. Vaya, no te habías planteado la opción del que el Partido Comunista pudiera mentir. ¡Qué sorpresas! ¡Qué sorpresa! Sí, frame épico, BioSilver. Es muy épico. El tío con cara de listillo y el otro con cara de me cago en la puta. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. Del Popolo dice que no hay, que él sostiene, ya te lo legitimó desde lo que él considera que no hay dictadura en Cuba. A ver, Mariño, te está viendo mucha gente. Dame 2 o 3 cosas concretas, rápidas, para que vos le digas a la gente que nos ve, es una dictadura la de Cuba. A ver, ejemplo, en el día a día. A ver, uno. 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Es posible que 500 personas, 200, 300 personas estén de acuerdo en todo el tiempo y levanten la mano como robots cada vez que hay un acuerdo. Votan todo al mismo tiempo todo al mismo piensan tiempo, todo iguales. al unísono. Sí. O sea, ¿cómo es posible, si no es una dictadura, cómo es posible que todos los miembros de la Cámara voten lo mismo siempre y todos levanten la mano como robots? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya nadie que se atreva a disentir ahí? ¿Cómo es posible? Vaya, ¿no será que estamos en una dictadura? A lo mejor, no sé. Es que me parece alucinante. Hace 20 años, no, hace 10 años, todo el mundo decía que en Cuba había una dictadura. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones ha pasado en la sociedad para que haya gente ahora que diga que lo de Cuba no es una dictadura? ¿Qué cojones ha pasado? Todos lo teníamos claro, en los 90 todos lo teníamos claro, en los 2000 todo el mundo lo tenía claro, en los 80 todo el mundo lo tenía claro. ¿Qué coño pasa ahora en la sociedad para que se cuestione esto? Una cosa tan básica. Es que yo recuerdo de cuando yo estaba estudiando en el cole que estudiamos la dictadura cubana. Es que me acuerdo perfectamente del libro de historia, de cómo fue la revolución y de cómo terminó en dictadura. Es que lo ponía claramente en el libro de clase, en el libro escolar. Me dan ganas de darme un golpetazo al progre para ver si se despierta. Yo creo que no. Yo creo que a él ya le podrían venir 150 cubanos a contarle su experiencia. Ya le podrían venir 150.000 madres a contarle que a sus hijos se los han llevado. Y a él le daría igual. Él seguiría haciendo piruetas mentales para poder justificar que Cuba no es una dictadura. Dios, que de verdad, es que es semogracia, Vicky. Votan a un sistema bipartidista que se llama el Supremo Líder. Entonces en la cartilla de votación existe Supremo Líder o Supremo Líder. No entiendo ese comentario, pom. Lo siento. Sin Pero discusión. te hago una pregunta. No, perdón. Tú que ves las estadísticas, búscala. Por ejemplo, otro ejemplo. Hay programas de debate. Puede haber un programa donde una persona que piensa una cosa. ¿No se puede hacer esto? Esto no se puede hacer, pero está totalmente ¿Qué prohibido. diario lees? No sé, está Granma, que creo que pertenece al partido. ¿Qué canales? Exacto. Es la única voz, el Partido Comunista en las distintas provincias tienen sus Pero diarios. el Popolo, ¿qué decís con Mira, todo lo que nos está hay una contando cuestión, Mariño? primero que nada, que vos dijiste que en Cuba nunca hubo elecciones. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En 2018 hubo elecciones. Elecciones en legítimas. Hay cada 5 Nunca años, hubo. pero O sea, legítimas. ¿Cómo ¿Cómo, tú puedes ¿Por qué no hacer? son Claro que legítimas tú si la puedes fabricar participación es del elecciones. 80%? Puedes fabricar elecciones. Vos viviste en Cuba. Bueno, en la Unión La gente Soviética no había elecciones. participa. Las elecciones en la Unión Soviética eran legítimas. Mirá, pero no estamos No, hablando de la Unión Soviética. disculpa, estamos respóndeme esa hablando de Cuba. pregunta. ¿Eran legítimas o no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver si es el mismo modelo? La Unión Soviética no existe más. Les quiero ¿Cómo que mostrar, tiene que ver si es el mismo les quiero modelo? mostrar, ya ¿Existen o no? ya seguimos un segundito con usted. Quiero, vean esto que está pasando en este momento. Bueno, del Popolo le va a meter un cabezazo a la pantalla, porque esto es Miami, del Popolo. ¿Qué te parece esto? Manifestaciones en Miami contra lo que ellos consideran el régimen cubano. ¿Qué decís? Mirá, Estados Unidos tiene una política de 1960, la ley de ajuste cubano, que es básicamente fomentar eso, que en Miami y que en el estado de Florida se reúnen y se junten la oposición cubana. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, que lo hagan. En Cuba también la gente se manifiesta a favor y en contra. Hubo manifestaciones en contra y hubo manifestaciones a favor. En fin, ahí lo tenéis, gente, ahí lo tenéis.
No hubo manifestaciones en Cuba, o sea, no hubo, la gente tiene derecho, pero en Cuba tenemos elecciones cada 5 años completamente legítimas, completamente libres, claro que sí, tú en Cuba puedes votar al partido conservador, a un partido democristiano, hay un montón de partidos liberales en Cuba, de hecho en Cuba hay una democracia liberal, todo el mundo lo sabe. Es que de verdad, cuando ves estos discursos, dices, pero ¿en qué mundo vive esta gente, tío? ¿En qué mundo vive esta gente, tío? Es increíble. En fin. No hay más ciego que el que no quiere ver. Exactamente, incursor level. Alucinante lo de este chaval, ¿eh? Pero bueno, es Argentina. En Argentina, pues los progres campan a sus anchas, más o menos como en España. No sé si en más o menor medida, yo creo que estamos a la par un poco, ¿vale? Y bueno, pues es básicamente este pensamiento que sale pues de los círculos progres de las universidades y de todo este academicismo, ¿no? Que les meten, que es marxismo cultural en el fondo y que es pues blanquear el régimen de Cuba como no se había visto antes. Antes la gente decía que Cuba era una dictadura y no pasaba nada. O sea, no pasaba nada, ¿no? Porque es que todo el mundo sabíamos que Cuba era una dictadura realmente, ¿sabes? En fin. Exactamente. Claramente sabe que está mintiendo, pero tiene que mantener el discurso porque le conviene. Exactamente, BioSilver. Sí. Tenemos que hacer una Copa Mundial de Progres a ver quién gana. Dios. Nos estaría ahí España, Argentina, Estados Unidos y Canadá, yo creo, más o menos. Más o menos creo que es así. Creo que ganaría España. Porque nosotros tenemos, bueno, y Canadá. Entre España y Canadá, ahí está la cosa. Nosotros tenemos a la ministra Irene Montero y a todo su séquito. Y en Canadá, Canadá ahora mismo van a aprobar unas leyes completamente liberticidas, en España también, así que estamos ahí, ¿sabes? En fin, gente, terrible.